Muy buenas, con esto doy inicio a mi exposición respecto a mi evaluación permanente número 3 respecto a la noticia ocurrida el día de mi nacimiento, según el portal del comercio, esos 185 años. En el 28 de junio del 2001, siendo específico el mismo día en el que yo nací, podemos encontrar como una primera gran portada a la primicia de Montesino ya está recluido en la base naval. Como se puede observar en este caso no hay una espiral del silencio que esté marcada, que sea notoria por parte de la prensa peruana en sí. Es más, hay una precisión muy notoria respecto a los horarios en los cuales se viene informando respecto a su paradero, e inclusive es muy recordado que a lo largo de ese trámite judicial estaba siendo continua la publicación del progreso. Por lo tanto, no hay como tal una espiral de silencio presente, sin embargo, más bien es una prensa con acción forzada, o mejor dicho, constante e incisiva. Por otro lado, sí se puede saber que hay una espiral de silencio presente en la prensa colombiana alrededor de lo sucedido, y esto va más específico en la noticia que podemos observar por acá. Por el lado de la prensa peruana, se informa que deciden suspender la Copa América al menos hasta ese entonces, que es el 28 de junio del 2001, y con una frase que inclusive roza, o un lema, que inclusive roza la teoría de incisión por la forma en la cual es mencionada, que dice mejor es prevenir, dando por hecho como una inyección de idea respecto a al accionar que debería tener la Conmebol y la FIFA respecto a lo sucedido. Al menos una posición tajante y decisiva, y no abierta a otras opiniones. En fin, lo que sucedía era de que la espiral del silencio estaba presente y la incertidumbre era notoria en la población por ese lado. Sin embargo, la prensa general latinoamericana sí andaba cubriendo la noticia, como se puede observar por el lado del comercio, y durante dicho periodo del 25 de junio, que fue el primer ataque al viceministro colombiano, hasta el 11 de julio, donde fue la fecha cuando finalmente se dio por iniciada la Copa América en Colombia. Y es que esto sucedió de esta manera. Si bien por toda la presión política alrededor de la prensa sudamericana y de las entidades que rigen la libertad de los partidos internacionales, se tendía a influir con la idea de que debería completamente ser cancelada la Copa América por el lado eh, com- como en la ocasión en Colombia. Sin embargo, ya podemos observar que la historia dice que terminó dándose de la misma manera en dicho país. Mientras esto sucedía, la población en Colombia buscaba que haya un orden público y era crítica la situación. Solo en mayo del 2001, 2 meses antes de que comenzara el torneo, hubo 4 atentados terroristas en Bogotá, Cali, Medellín y Barrancabermeja. El 25 de junio de ese 2001, las FARC secuestraron al vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, como podemos observar también por el lado de aquí en una nota informativa de Infobae de ese entonces. Em, Después de los muchos atentados terroristas, el 25 de junio del 2001, las FARC secuestraron al vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Hernán Mejía Campuzano, y la Conmebol canceló el torneo. Para esto, luego el 30 de junio, es decir, 5 días después del secuestro de Hernán Mejía Campuzano y 3 después de su liberación, la Conmebol mantuvo por solidaridad con los colombianos al país como sede de la competencia. Y esto fue por la presión debido a lo que 20 años atrás, en la actualidad, parte de la ciudadanía, mandatarios locales y periodistas pidieron al gobierno no acoger al torneo, argumentando que con él se ocultaría la crisis social del país que detonó en las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril.
En este momento es donde se puede observar la teoría de las limitaciones presentes por el lado de la prensa colombiana. Y yo en mi personal exposición utilizo la postura peruana como una contraparte, una antítesis de lo que venía siendo la teoría de limitaciones presente por el lado de allá. Esta se percibe en la prensa de manera generalizada en esa fecha exacta y sirve para representar el pensar general en esa instancia al mencionarse de forma tajante se suspende la Copa América, con un lema que casi puede rozar la teoría de aguja hipodérmica, señalando que mejor es prevenir que lamentar, como lo mencioné unos minutos anteriores, y por cómo se desarrolla el párrafo de forma tajante respecto a las complicaciones del país. Sin embargo, el pensar por parte de los colombianos era diferente. Permítame volver a la anterior diapositiva. Durante esas fechas los colombianos buscaban que se mantenga Colombia como sede de la Copa América 2001 y el comercio señalaba que Uruguay se asomaba como la posible nueva sede de la competición. Esto debido a voces allegadas directamente de la FIFA que poseía el comercio en dicha instancia. Como mi reflexión personal en al menos en las dos noticias que he podido percibir según la fecha de nacimiento de quien les presenta este trabajo, es primeramente por cómo la prensa no guardaba silencio respecto al seguimiento del caso de Montesino, sino todo lo contrario, al mostrar un alcance preciso respecto de su paradero y proceso legal en esa instancia en la cara de portada de mayor tamaño, como se puede observar. Pero lo más importante que aprendí fue observar cómo se comportan las noticias según el sector de donde provengan. Mientras que en Colombia la prensa limitaba la información y la información a la vez era difusa, en otros países vecinos como el nuestro era partidario de la cancelación de dicha locación. No es como que los demás países buscaran cultivar dicha idea, pero sí era un pensamiento lógico en búsqueda de protección a los asistentes y prevención de accidentes, así como también a ocultar las malas noticias que venían aconteciendo en el país. Y con eso es todo. Muchas gracias.